Hola, esto es Carga y Arranca, tu podcast de movilidad eléctrica. Muy bien, y en el capítulo de hoy tenemos nuevamente a Luis Sánchez, presidente de la Comunidad de Conductores de Ecuador, que nos acompaña, y también estamos con nuestro invitado, Cristian Salazar, el dueño de la moto eléctrica más codiciada de Ecuador. ¿Qué más, Cristian? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bien. Luchito, nuevamente acá en el podcast. Es un gusto poder acompañarte como la vez anterior y esperemos que el contenido que se vaya compartiendo con las comunidades de movilidad eléctrica al final sea de mucha ayuda para todos ellos. Que puedan salir de tabús, de miedos, que puedan romper las reglas de lo estándar en esto de en esto de la movilidad eléctrica. No hablo de romper las reglas en las normativas de tránsito, ojo. Esas no se rompen. Bueno, hablando de romper las reglas, la moto que tenemos hoy rompe muchas de las reglas conocidas porque está muy modificada. Sí. A ver, Cristian, cuéntanos un poco de tu moto. ¿Por qué moto eléctrica y no a combustión? ¿Por qué ese modelo? ¿Por qué esa moto? ¿Por qué decidiste la moto eléctrica? ¿Por qué moto y moto eléctrica? Bueno, yo comenzaré diciendo que yo siempre quise una moto deportiva. O sea, yo siempre he sido fan de los autos, pero en cuanto a motos siempre me han encantado las deportivas. O sea, las motos deportivas... De alta cilindrada. No, alta cilindrada, 600 en adelante, está en la forma que se ven, en la forma que se desplazan, o sea, se ve increíble. Sí. Y no sé manejar una moto a combustión, es la verdad. No sé manejar una moto a combustión. Y he indagado mucho el tema de la movilidad eléctrica, por ejemplo, auto eléctrico, motos eléctricas. Y por ejemplo, en cuanto a las motos, o sea, yo vi que era muy sencillo de conducir. Literal es como que cambios semiautomáticos, no tienes que meter embrague, no tienes que meter clutch ni nada de eso. Nada. Y la maravilla de lo que yo he leído es que el torque, la aceleración, es una cosa que no se compara a combustión. O sea, y es una forma fácil de alcanzarlo. Pero yo al inicio como tal no sabía nada de estas cosas. Yo solo quería movilizarme. O sea, recuerdo que fue de hecho en octubre, hace aproximadamente 2 años. Y a combustión, yo como tal no sé manejar motos a combustión. Y yo al inicio no sabía literalmente mucho de motos. O sea, no sabía de modelos, no sabía de marcas. Lo único que recordaba era que los predominando, las poderosas de motos eran las japonesas. O sea, que las japonesas son las reinas de las motos, que nadie le gana a las japonesas. Honda, Yamaha, Suzuki. Yo recuerdo haber indagado un poco el tema antes de hacer la compra de mi moto. Pero un momento, disculpa que te interrumpa. O sea, ¿cómo fue tu investigación antes de comprar la moto o simplemente llegaste a una tienda, te gustó y la compraste? Sí, porque No. como tú sabes, la mayoría de los usuarios Claro. hemos cometido el error de moto eléctrica, un precio simpático, te dicen que sí hace maravillas, te la compras y luego terminas mandando a reciclar la moto. Claro. ¿Cómo O sea, fue? al inicio yo hice mi investigación. Lo que yo más había investigado era velocidad punta y autonomía. Eso fue todo lo que yo he investigado. Y yo quería una moto que fuera deportiva, por lo que le digo que, o sea, las motos deportivas siempre me han gustado. O sea, la forma que se ve, o sea, se ve demasiado chulo. Y yo estaba buscando varias tiendas. Recuerdo que fue uno que está en Los Valles. Había una tienda que vendía motos eléctricas deportivas que me gustaban allí. Y luego descubrí uno aquí mismo en Quito, en la ciudad, y ahí es donde decidí comprarla. Y la decidí comprar, recuerdo que fue un día en octubre, y yo estaba prácticamente, o sea, estaba día libre, tenía un dinero guardado, y yo dije, why not, ¿por qué no? Entonces yo me fui allá, la probé, me hicieron una prueba, la probé, me gustó, y esa era una de las, porque yo tenía varias candidatas, y esas motos que yo tenía candidatas, yo las he investigado en base a la autonomía y a la velocidad punta. ¿Y cuánto te ofrecía al principio la moto de autonomía y de De velocidad? autonomía en papel decía 70 kilómetros de autonomía. ¿Y ¿Dónde la probaste? ¿Y en velocidad punta? En velocidad punta me habían dicho 90. Y, o sea, yo he investigado un poco y yo dije, por el tema de la resistencia, me soy una persona alta. Tal vez me llegara a 80, 85, lo cual para la ciudad y desplazarse, o sea, es más que suficiente, para ser sincero. Entonces, a la hora de la prueba, ¿cuántos fueron los resultados? O sea, cuando la probé no le saqué la velocidad punta porque fue en la ciudad como tal, había tráfico, O sea, me refiero después que la adquiriste Ajá. y la empezaste a usar. ¿Sí cumplió lo que te decía en papel? Al inicio sí, yo diría que el primer mes sí cumplía lo que decía, o sea, cumplía la autonomía. O sea, yo también era nuevo, o sea, yo nunca había manejado moto ni combustión. Yo siempre había manejado era bicicletas, monopatín, o sea, scooter y esas cosas, pero nunca había manejado una moto como tal. Sí me había subido, pero nunca había manejado moto.
sea, que su primera moto en Y todo sentido. Su primera vez. Mi primera moto fue una moto que pesaba más de 150 kilos y que cuando aceleraba se iba casi que buscaba echar como que en caballito. O sea, tuviste una combustión entonces. No, nunca, o sea, por eso te digo, Esta. en la eléctrica, claro, fue mi primera moto, yo sin saber conducir, y de que cuando, o sea, Ese es otro mundo. uno por ignorante, uno piensa que hay que darle hasta el fondo para que ella acelere. Resulta que si tú le haces así una eléctrica te vas a matar a la miércoles porque Claro, tiene un torque es instantáneo. diferente. Y si la moto es nueva, batería nueva, motor nuevo, o sea, Todo a punto. está todo, claro, funcionando como debería, pues. Exactamente. Entonces, básicamente lo que sucedió fue eso. Recuerdo que yo cargaba una gorra cuando salía del concesionario o del almacén, y cuando yo salgo con esa gorra, o sea, yo nunca había virado ni nada. Y ustedes sabrán, las motos deportivas, el ángulo de cruce comparado a este tipo de moto es mucho menos. Es muy cerrado. Es más abierta Es mucho menos. Entonces, La cruza. yo recuerdo que estaba en la 6 de diciembre y quería hacer una vuelta en U, una parte que se permite realizar la vuelta en U, y yo giro todo y casi que me gana el peso de la moto, porque digo, verlo, esta moto pesada, o sea, una moto que venía con batería de plomo al inicio y era solo 60 kilogramos del peso solo en batería. O sea, era bastante peso. O sea, que la ficha técnica era batería de plomo, O sea, la moto nueva, stock, venía con plomo, 72 voltios, 32 amperios hora, motor de 2000 watts, 17 pulgadas, con 50H, o 45H, por allí, o 30H, por ahí va la cuestión. ya, Y eso era, y una controladora de 80 amperios, de 80 amperios de corriente. 80 O sea, es literal, o sea, si tú la tomas en cuenta para desplazamiento, es más que suficiente. Pero ahora, para un uso suave. si tú quieres disfrutarla más, ir más lejos y todo eso, ahí sí es donde se vuelve Ya. un poco más apretado. Ahora vamos a hablar un poquito de las modificaciones, porque lo que fue la moto al principio a lo que es ahora ya es otra moto. Ahora, ¿cuál fue la primera modificación y por qué la quisiste modificar? Yo recuerdo que lo primero que yo sentía cuando usaba la moto era que no tenía espacio para nada. O sea, por ejemplo, Porque es una moto deportiva. también. claro, por ejemplo, este tipo de moto tienes en el tanque espacio. De hecho, los nuevos modelos ya tienen el tanque para meter cosas, pero este modelo es más antiguo. Y no tenía literal, yo quería guardar, no sé, cualquier tontería, El cargador. una botella de agua, el cargador de la propia moto. Y No había tenía dónde guardar y yo no tenía tampoco una maleta para ello. Entonces, lo primero que hice fue comprarle una maleta para el tanque, que hasta el día de hoy lo mantengo. Y, o sea, me ha sido súper útil. Por ejemplo, ir a entrar al centro comercial o a un parqueadero que te entrega ticket de parquero, no tenía tampoco dónde guardar, entonces yo dije, no, necesito algo práctico porque guardar en el bolsillo, guardar en la cara. La primera modificación fue algo útil Sí, algo útil, y necesario. fue algo de utilidad. En el tema de las modificaciones, veo que también has aplicado otro tipo de cosas como luces, le has puesto alerones, le has puesto maletero en la parte de atrás también. Cuéntame, ¿cómo empezó todo eso también? Yo recuerdo que cuando ya tenía como 2 meses con la moto, yo me le quedaba viendo la moto y yo decía, pero yo creo que de aquí puedo ir un poco más adelante. En cuanto a sentido de personalización se refiere. Y yo recuerdo haber investigado primero cómo funciona el sistema eléctrico de una moto. En esos tiempos no había tanta información para las eléctricas, porque tú investigabas y lo que encontrabas era todo de combustión. Y yo recuerdo que destapé la moto y yo observé, o sea, el cableado y todo cómo estaba por dentro. Y recuerdo haber visto una cajita que decía 12V. Y yo cuando vi ese 12V, yo recordé lo que yo había investigado de las motos a combustión y decían que toda la combustión utilizaban 12 voltios. Entonces yo dije, si utilizan 12 voltios, igual para que la combustión, para lo que es la iluminación, entonces los mismos dispositivos le deben funcionar. ¿Y qué fue lo que hice? Fue una prueba a ciegas, con total ignorancia. Compré unas luces direccionales de 12 voltios y las conecté y funcionaron perfecto. O sea, de forma empírica, porque no De tenías inmediato. conocimiento Ni de electricidad ni nada. Te investigaste lo básico por encima, 12 voltios. Yo 12 vi voltios. 12 y esto tiene que funcionar porque hace sentido. Ahí es cuando el entusiasmo. Claro, y Y ahí- empezar a agregarle esos accesorios. Sí. Claro, ya identificaste 12 voltios. Y es algo que la mayoría de los usuarios, por ejemplo, no tienen idea. Muchos compran y no saben que puedes ponerle direccionales adicionales, puedes mejorarle las direccionales, Claro. cambiarle los mismos foquitos o Ujú. hacerle... Principal Claro, puedes personalizarla. y mejorarla. Y se asustan porque no saben qué voltaje es el que se debe comprar. Y claro, ahí viene el punto. Tú compraste las luces Ujú. en una tienda de motos de combustión Sí. o fue propiamente No, en una de combustión. en un taller de motos de combustión. De combustión. Y eso es importante porque la gente piensa que las direccionales, Ujú. las luces, las compras con el rótulo exclusivamente para scooters.
pero resulta que las tiendas de scooters tienen las luces que son de las motos de combustión, combustión. son motos de convencionales, y las tienen igual, económicas, al mismo precio, y el mismo taller de las Sí. motos de combustión tiene incluso la forma de cómo instalarlas Ujú. de mejor manera. Claro, la parte de la conexión sí varía un poquito en algunos modelos. Tú identificaste súper bien el tema del conversor El voltaje. o el inversor sí, Ujú. el conversor. Sí, eso es algo del inversor. Hay una anécdota de que yo recuerdo que cuando yo vi ese, porque decía 12B y un montón de letras en China, aquí gracias a la tecnología, o sea, con el teléfono tú le tomas una foto y él te traduce qué significa cada uno y decía entrada, te salía el negativo y la salida del 12 voltios y la entrada Y los colores. y la entrada del 72. Entonces eso ayudó mucho también a identificar cuál era la correcta salida, porque imagínate le conecto 12 voltios a 72, se hace O papilla. sea que la primera modificación a nivel eléctrico Fue la hiciste direccional, tú, y sí. se la hiciste tú mismo. Claro, O se sea, la hice tú yo como mismo. usuario y entusiasta de la Sí. movilidad eléctrica. Y eso es algo muy importante porque cuando uno compra algo que anhela tanto, que quiere tanto y ya lo quiere modificar, personalizar y hacerlo uno mismo, o sea, de repente obviamente no, tal vez no es lo más correcto porque hay que llevarlo a un taller, pero ya cuando te gana el entusiasmo, como le ganó a Cristian, y hizo las modificaciones, y bueno, al principio la emoción, me imagino, Claro. wow, mi proyecto, o sea, Cuando yo al final- enciendo esas luces y veo que funciona, porque eran unas luces corredizas que hay cluc, 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 progresiva, la que se llama eso, progresiva, así, cluc, 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 cluc. Cuando yo veo esas luces funcionan y digo, oh, qué belleza. Claro, ya le agarraste esta confianza, Sí. dije, aquí debo conectar todo. Claro, entonces fíjate cómo empieza, o sea, por esa experiencia, que le hubiese salido bien o mal, pero ya Claro. empezó al punto en el que está ahorita la moto, que ya vamos a llegar a Ajá. conversar de esa parte. Lo que quiero recalcar que yo no sabía que tú habías hecho la primera modificación Sí. eléctrica de la moto. Ya, entonces continuemos vamos paso a paso. Aquí. Luego de eso, ¿qué otra modificación hiciste? Yo diría que después de que hice funcionar las luces direccionales, yo investigué un poco de cómo funcionan los sistemas eléctricos. Yo recuerdo que mi padre también hacía conexiones a 110, a arreglar cosas Domésticas. sencillas, exacto, conexiones domésticas. Y yo dije, aquí estamos trabajando 12 voltios, menor voltaje, pero la ciencia debería ser la misma. Entonces yo recuerdo haber indagado y literalmente era lo mismo. O sea, un cable te activa y el otro el neutro, por ejemplo, que te apaga todo, te cierra el circuito. Para switchar. Te cierra el circuito. Entonces yo al descubrir eso dije, bueno, la lógica es tenemos dos cables, entonces ya puedo hacer lo que me dé la gana. Solo necesito saber de dónde activo cada cosa. Y recuerdo que eso fue un periodo como de un mes, donde yo puse exploradora, le puse luces en la parte de atrás de la moto, que eran con Bluetooth secuencial, le podías cambiar los colores, todo. Le puse cámaras y todo siguiendo la misma lógica que yo pensé al inicio y La todo base. funcionaba perfecto. Claro. Y ya luego, y hasta qué punto, o sea, hasta qué etapa eso funcionó bien, o cuánto tiempo funcionó bien, porque ya las luces que tiene actualmente no son para nada las que tú instalaste. Claro. O sea, la instalación eléctrica me refiero. Ya son nuevas luces totalmente, ¿no? Sí. Los ojos Luces de nuevas, claro. y todo. Ya vamos a colocar un video donde se vea todo. Sí, o sea, yo prácticamente lo que hice fue revisé la moto y yo veía o sea, la moto como tal, como viene, es bonita. Sí. Es un modelo muy bonito. Pero yo dije, lo puedo hacer más bonito. Entonces, ¿qué hice? Todas las direccionales se las cambié. Le puse luces donde no tenía, por ejemplo, en la parte de atrás que ya van a ver. También tenemos unas luces que funcionan como stop para avisar. O sea, no son tanto luces como que para verse bonito, sino que también tienen utilidad. Funcional. Tienen funcionalidad, por ejemplo, en la noche para ser más visible para otros Eso es vehículos, importante. que es muy importante porque uno normalmente como moto y como moto eléctrica que no hacemos ruido, Exacto. somos invisibles para las personas. Entonces yo le coloqué luces, también le puse luces en el piso, le compré unos LED. Hay de hecho otra vez aplicando la misma lógica, porque yo compré 6 módulos y los módulos cuando los recibí eran módulos diferentes, o sea, eran paquetes de luces diferentes. En un módulo te venían como que 2 focos, en otro módulo 2 focos, y entonces, ¿y cómo conecto esto? Entonces yo siguiendo la misma lógica, yo dije, ok, si esto tiene el cable que recibe, perdón, la electricidad, supongo que si yo lo conecto a otro que ya está recibiendo la electricidad, él se lo pasa como un puente. Lo probé y funcionó perfecto. Entonces, luego de que aprendí eso, ya el cableado era horrible, eso sí, un entaipado súper feo y todo eso. Como todos los proyectos que empezamos. Al inicio eso era súper Es horrible, imposible. si tú te empiezas a observarlo, era horrible. Y yo como a los 6 meses, recuerdo que hice mi primera optimización, en donde yo corté un montón de cables, compré cables nuevos, hice mis nuevos empates más cortos y toda esa cuestión. Y O sea, mejoraste. mejoré el sistema eléctrico, como lo había empatado con todas las mismas luces y todo el mismo sistema que tenía. Bien. Ahí en ese tiempo ya tenía también cámaras DVR, que yo compré, recuerdo, un conversor o sea, prácticamente era un USB para conectar el celular
que eso es un conversor de 12 voltios a 5 voltios. Y la cámara funcionaba con 5 voltios, entonces yo dije, no necesitas un conversor. O sea, ya O sea, el mismo que se coloca en los ceniceros de los en los carros. ceniceros de los autos, Exacto. donde tú cargas tu teléfono. Para poder Entonces, conectar la cámara. exacto, entonces estaba conectado el 12 voltios al adaptador de USB, pero como era solo para la cámara, estaba Claro. escondido, la instalación está escondida y la cámara está siempre grabando porque ese está conectado directo al 12 voltios. Entonces, automáticamente la cámara. ¿Le pusiste cámara Es tipo... frontal, atrás? Sí, tiene los dos, es tipo dashcam. Es una dashcam prácticamente. Ajá. Claro, Sí. y eso es para grabar cualquier situación Sí, que y necesite eso, más y espacio. eso lo hice porque en mis primeros, diría, semanas manejando moto me di cuenta que a la gente no le importa, los que andan en auto o camionetas no le importa la gente de las motos. Sí, eso es verdad. Esa parte de ahí, y tomando en cuenta lo del dashcam que Ujú. estamos mencionando, creo que a mucha gente se le pasa por alto porque es un tema propiamente de seguridad. Sí. Es un tema de seguridad y es sumamente importante que tengamos una cámara. No Ujú. importa si es una dashcam o es una cámara de casco, De casco, sí. pero es importantísimo, es imperativo que tengamos una cámara. Cuando tú has manejado auto, Sí, tú manejas auto y es una forma totalmente distinta de ver el mundo vial a la de una moto, ¿no es cierto? Ujú. Tú en una moto ya ves cómo realmente manejan los de los autos. sí, Y las cámaras, vaya que sí, nos ayudan a registrar todo lo que sucede en Ujú. las vías, nos sirven para un tema legal también. claro. Y bueno, el tema de la conducción a uno como motociclista prácticamente, Claro, motociclista. uno ya ve cómo es realmente el mundo urbano, ¿no? Sí. Y ahí te abro un punto importante y es que cuando se me ocurrió, o sea, prácticamente cuando se me vino la idea de instalar las cámaras, fue porque yo iba en mi carril normal, yo iba en el medio, que ahorita voy a ahorrar otro paréntesis ahí, yo iba en el punto, en el carril central y recuerdo que había un bus que estaba en el carril derecho y él me vio, yo iba que unos 40 kilómetros por hora, o sea, en una vía de 50 iba bien. Y el bus se me mete a la izquierda para rebasarme porque adelante había otro bus y estaba en carrera con ese otro bus. Entonces yo dije, no, o sea, yo freno, dejo que él avance porque no, yo no voy a hacer carrera ni me voy a pelear con el bus. Su auto Claro. es más grande, tengo toda la de perder. Exactamente. Entonces- Entonces, fuiste prudente y dijiste lo que pasa. Y yo lo dejo pasar y yo dije, esto no tengo cómo demostrar que sucedió. Exactamente. Entonces se me ocurrió, no, necesito grabar. Bueno, aquí yo Y- creo que queda una recomendación establecida que una de las primeras cosas o inversiones que se debe hacer a la hora de Ujú. tener una moto es una cámara. Es una Una cámara. dashcam no son caras, El casco son y la fáciles de cámara. utilizar, el casco y la cámara, obviamente. Exacto. ¿De qué? Con la moto de ley, hasta con monopatines. Sí, la Sobre cámara nos todo. ayuda muchísimo. Sí. Yo también utilizo la cámara en la moto, en la parte Ujú. frontal, y me ha sacado de apuros un montón de... Porque la gente dice, y hemos visto un montón de videos también en redes sociales, ¿no? Donde los mismos conductores de autos dicen, pero vos tienes la culpa, y resulta que muchos motociclistas eléctricos y de combustión Ujú. están en su carril. Claro. Dentro de su carril pueden estar en la llanta derecha o en la llanta izquierda de los vehículos, Claro, pero estás en tu carril. dentro del carril, Y exactamente. ahí te hablo del paréntesis que Claro. te había comentado. O sea, como te digo, yo nunca había manejado moto. Y yo recuerdo haber buscado unos videos en YouTube, cómo manejar moto. O sea, cómo manejar en sentido de cómo activar sentidos que tú no sabes que tienes que activar. Porque cuando tú vas en auto, con tus 5 sentidos basta y más que suficiente. Claro. Cuando vas en moto, necesitas 20 sentidos. Necesitas activar una vista de 180 grados al frente de ti y o sea, necesitas activar reacción rápida de que sientes que viene algo por aquí, viene algo por acá. Y escuchar Mirar todo. de manera ya lo automático, pero o sea, de manera, digamos, sistemática, mirar a los propios espejos de los choferes, de los autos, y tú ver si ellos te están viendo a ti. Sí. Esos son trucos que o sea, yo no sabía y yo lo aprendí en todos esos videos porque o sea, yo no sabía manejar moto y yo dije, si para autos tú tienes que hacer un curso y todo, me parece o sea, absurdo que solo la moto es agarrar y meterte entre los autos y hacer lo que te dé No, la gana. lo ideal sería, y eso es un tema que vamos a hablar en Ujú. capítulos siguientes, el tema de la matriculación y obviamente el tema de los cursos. Lo ideal sería que cada persona que Claro. se sube en una moto eléctrica tenga un conocimiento básico Ujú. de cómo manejar la moto, porque no es el daño que se puede hacer solamente por la ignorancia, Sí, porque le puede y ocasionar terceros. te cuento también por qué busqué sobre cómo manejar moto. Porque en mi moto, cuando yo iba a cruzar, nunca podía. O sea, hasta para cruzar de una calle recta a la izquierda, como yo no sabía, yo cruzaba y me faltaba calle. Entonces yo digo, ¿qué pasa? Te faltaba calle, te faltaba experiencia. Y después descubrí el primer caso que es cuando eres novato y segundo, cuando tu moto no tiene ángulo de cruce,
O sea, tienes que saber cómo cruzar tu moto. Entonces, ¿qué es lo que aprendí? Que cuando vas a cruzar te tienes que abrir un poco más. O sea, con este tipo de moto te tienes que abrir un poco más y la aceleración debe ser lenta y vas virando y controlando el peso y todo. Sí. ¿Cómo- O sea, cómo pero trailero? si yo no investigo, porque si me voy con lo único que, digamos, uno como persona siempre busca la manera de resolver, adaptarse o acoplarse a lo que esté haciendo. La pregunta del millón. Ajá. ¿Te caíste de la moto aprendiendo? Lo chistoso es que no me he caído de la moto en movimiento. Las veces que me he caído ha sido parado. La primera vez que me caí fue con mi esposa, estando 0 kilómetros detenidos. Estábamos con el perrito, tenemos un perrito, se llama Coti, y estábamos con el perrito y éramos nuevos en la moto los dos. La moto tendría exagerado 20 kilómetros. Y estábamos entrando a un parqueadero, recuerdo, y estábamos detenidos. Y yo le digo, bájate, mientras yo hago la fila para entrar al parqueadero. Y en lo que ella se está bajando, yo no supe tampoco cómo sostener la moto y ahí nos caímos. Bueno, Yo creo que muchos de nosotros también hemos Yo tenido esa sí, misma la- experiencia. Sí. No quedó grabado porque no había cámara, me imagino. Claro, era la moto súper nueva, tendría que unas 2 semanas. Y fue la única vez que te has caído de la moto. No, sí me he caído otras veces. Por Yo ejemplo, escuché que en un taller se le aceleró y... claro, Sí, yo también lo vi caerse, me consta, yo lo vi caerse, subiendo una pequeña Vamos a decir verdita. un video por ahí. pero como te digo, o sea, todas han sido caídas absurdas de 0 kilómetros por hora. Caída segura, digámoslo así. Podría decirse, la última caída fue que estaba con un compañero yendo en ruta hacia Calacalí y nos metimos por un camino que literal es para hacer off-road, para motos enduro. Entonces te hablo donde no hay asfalto, a lo que hay es puro lodo, También los de segundo. piedra, o sea, lodo y piedra, no hay ni siquiera hierba como para decir que te amortigua, nada, Nada. puro lodo y hierba y es empinado. Y estábamos los dos, y de hecho subimos y todo, y me caigo estando a 0 kilómetros por hora porque yo estoy detenido, y lo volteo a ver, y yo sigo bajando así suavecito, o sea, exagerado que será 1 kilómetro por hora, Sí. y ya al final, para virar a la izquierda para salir de ese camino, clavé el freno delantero, tremendo error, la moto se me va a la izquierda y me gana el peso. Y te- Pero, o sea, no se cayó súbito, sino que yo estuve ahí peleando como para levantarlo. Pero, pero cayó, pues. Bueno, pero cayó. Pero te Sí. levantaste, que es lo más importante. Sí, pero o sea, caída absurda de 0 kilómetros por O sea hora. que estamos hablando que ya con la moto has pasado rodadas, aventuras. Sí, la moto ha rodado bastante, yo creo que ahorita ya está como por los 14.000 kilómetros aproximadamente. Has agarrado ya experiencia Sí. en conducción, Sí. en personalidad de motociclista también. De hecho, una vez casi me caigo cuando era nuevo, creo que a los 2-3 meses de la moto siendo nueva. Esto no le conté a mi esposa, aquí se va a enterar ella, que yo iba por la 6 de diciembre. Exclusiva. Iba por la 6 de diciembre a toda madre de lo que daba la moto cuando era nueva y estaba lloviendo. Y yo no sabía que en la lluvia no debías hacer eso. No. Y yo dije, debe ser como un auto, tú frenas y bueno, tal vez te medio resbalas y ya. Pero resulta que yo estoy llegando y el semáforo se cambió de amarillo a rojo y yo iba como a 70, 60, 70 y yo al inicio no sabía y yo frenaba mucho con el freno de atrás. Y yo clavaba ese freno en pleno lluvia y la rueda me empezó a bailar Patines. y eso fue el susto que literal se me subió del que te conté aquí, o sea, fue un Viste la vida. susto tremendo y agarró así, pero o sea, gracias a Dios yo pude controlarla y no me caí. No te caí. Y no me caí, pero más bien me hubiera gustado haber grabado eso. El susto. Pero sí fue tremendo porque fue. Es lo que digo, es una moto que es una moto, o sea, tiene potencia, tiene peso, tiene el porte de una moto. Claro, Entonces, volvemos al punto, o sea, hay que tener responsabilidad de tener un curso, un conocimiento, algo, y Sí, de lamentablemente hecho, si la ley no lo exige, muy pocos usuarios se van a tomar el tiempo de Claro, hacer ese curso. de- O investigar como tú investigaste Sí. en YouTube. Claro. y- Ahorita podemos ver que esto prácticamente, como no hay una regularización, no hay normas, no hay Ujú. nada, esto es una anarquía urbana, prácticamente. Claro. Donde cada quien hace lo que se le da la gana. Sí, y de hecho se fue en ese periodo de tiempo donde yo estaba investigando cómo manejar una moto. Exactamente. Y ahí yo recuerdo investigué cómo manejar en la lluvia. Y ahí yo leí, prohibido usar freno trasero. Y yo, lo que yo hice de primero. Y segundo, no superar los 40, 50 kilómetros porque la moto no tiene 4 ruedas, no, o sea, pierde tracción súper fácil. Súper fácil. Súper Por- fácil. Por eso ya la mayoría de las motos ya vienen. Y lo que antes era algo exclusivo para motos super caras, ya muchas motos lo traen, que es el ABS. Ujú. que es el- Pero igual puedes perder tracción, puedes rebalarte la llanta, o sea, Pero ya te ofrece mucho mayor claro, seguridad. Claro, en el tema del ABS tienes mayores probabilidades de frenar, Sí. salvo A salvo, exactamente. Claro. que sin el ABS en lluvia a Ujú. velocidades superiores a Aquí- 50 kilómetros. aquí yo creo que es bueno explicar, o sea, con un paréntesis, la función del ABS, porque hay mucha gente que no, el ABS, y hay gente que piensa que el ABS que lo que hace es que agarra el motor y lo detiene.
No, no es así. O sea, yo te lo cuento porque yo he hablado con muchas personas y eso es lo que dan a entender. Y básicamente el ABS, que es anti-lock system, o sea, sistema antibloqueo, que lo que hace es que evita que la llanta, lo que me pasó a mí, se bloquee Se bloquea. para que no se mueva. O sea, el ABS permite que siga rodando, pero mientras Claro, sigue deteniendo la porque velocidad. la llanta patina cuando está bloqueada. Exactamente. Justamente en el freno, en el disco, tenemos Pero unas una de las guías razones. y hay un sensor. Claro. Entonces nosotros lo que diríamos mecánicamente, el ABS lo que hace es como que si uno estuviera manejando freno, suelto, freno, suelto, freno, suelto, freno, Exactamente. suelto. Que ahora que lo dices, esa es la técnica para cuando uno va en viaje, no frenar y Exacto. esperar, no, porque los frenos se cristalizan, Claro. se calientan, entonces es progresivo. De Como una hecho, simulación de la vez. de hecho, eso también es parte de cuando era novato manejando, que yo no sabía, yo usaba el freno atrás como loco, que te digo que yo lo usaba como loco, era el único freno que usaba. Y yo recuerdo una vez a la mitad del mundo cuando fui, yo usaba ese freno y eso es pura bajada, subida, y el freno estaba recalentado a tal punto de que ya no existía. Ya no frena. Yo usaba el freno trasero y no servía, no hacía nada. Yo No hacía decía, nada. ya me maté en esta mierda. Cierto, tengo freno Y ahí empecé a usar el delantero. Y yo, El freno principal es el freno delantero, Claro. por eso trae doble disco, en el caso de tu moto trae Exacto. doble disco delante, y en la mayoría de las motos el disco delantero es de mayor porte. sí, Y en muchas motos sencillas, de las más económicas, motos de 700, 900 dólares, viene freno de tambor, de tambor. en la rueda trasera y freno de disco adelante. Porque el freno delantero es el más importante. El más importante. El más importante. Pero como te digo, eso fue un periodo de lapso de tiempo Claro, donde eso fue yo no sabía. en tu periodo de aprendizaje. Exactamente. Y aquí te menciono un punto importante y yo diría que una ventaja que tienen las motos eléctricas sobre la combustión y es que en la lluvia, cuando tienes el controlador correcto, que tenga freno regenerativo, Freno eléctrico. eléctrico, es una maravilla. Sí. Yo recuerdo yendo a la Simón Bolívar, o sea, con mi esposa íbamos como a 70, 80, 60, y empezó a llover. Y bajamos la velocidad a 60 y era solamente utilizar el freno eléctrico y las pastillas no se usaban, no se recalentaban, no se mojaban, o sea, no necesitaba las pastillas. Solo era activar el sensor de freno y la misma moto hacía el trabajo. Dice frenado, buenísimo. Sí. Y contando que carga la batería. Y aparte de eso estaba cargando la batería. claro. La mayoría de las motos eléctricas, ese es otro punto que no saben los usuarios. La mayoría de las motos eléctricas, patinetes eléctricos, scooters eléctricos traen el freno de motor que le podríamos decir de esa Freno manera. de motor, sí, prácticamente. El freno de motor. ¿Dónde está y cómo funciona? Justamente cuando tú frenas, si tú frenas completamente, lo que haces es usar las pastillas, pero si solamente presionas un poquito, Que se activa el sensor. uno siente un clic incluso, uno suena un clic. Y resulta que debajo de cada palanca de freno hay un botón chiquito, un sensor. Cuando uno suelta un poco el freno, se activa ese botón y empieza no solamente a frenar la moto eléctrica con el freno de motor, sino que empieza a recargar la batería también. Y evitamos lo que tú comentaste, y eso es importantísimo, el tema del recalentamiento de las pastillas, la cristalización de pastillas, que eso nos puede llevar a un accidente terrible. Y en la lluvia las motos, los discos o los frenos mecánicos se vuelven inútiles súper rápido. Sí. Súper rápido en la lluvia. El freno de motor es importante. No, pero la gran mayoría, o sea, media hora de recorrido en lluvia, ya el freno te empieza hasta a chillar y todo eso. Claro, pero ahí eso varía, o sea, hay muchas vertientes. Puede ser porque sea la calidad de la pastilla sea mala, Claro. puede ser porque tal vez no solo, en el caso de autopista, la carretera está llena no solo de agua, sino también de Claro, residuos de aceite. puede que le haya caído y tierra contamina, también. exactamente. Sí. Ahí, por eso es muy importante trabajar bien la parte de los frenos, no gastar cuando toque gastar en unas buenas pastillas, porque es la seguridad. Claro. A mí como taller me llegan muchos clientes que han sufrido accidentes porque el freno le Y falló. eso creo que es un punto importante porque yo creo que cuando la gente quiere mejorar su potencia, y esto no va solo a moto, también en autocombustión, la gente quiere cambiar el motor, meterle un turbo, por ponerla que huele, y se olvidan de cómo van a detener esa máquina. ¿Cómo frenas eso? ¿Cómo la detiene? O sea, vas volando y cómo la detiene. Llegas a 200 por hora y ahora ¿cómo para? Como Pedro Picapiedra, bajamos el pie. Exactamente. Son cosas que hay que tomar muchísimo en cuenta, y algo que yo voy a destacar acá es esa curiosidad que tú has tenido para investigar cómo realmente funciona y cómo realmente se usa. Exacto. Cómo usarle bien. Cómo funciona y cómo se usa. Y- Cosas que todos pasan por alto. Y ahí te digo por qué yo investigué. Porque yo cuando manejaba, yo sentía que lo estaba haciendo mal. Porque no sabía cruzar, no sabía frenar, no podía manejar el peso de la moto, no sabía llevar a un acompañante, no sabía estar parado a 0 kilómetros ni cómo bajarme.
ni cómo va mi compañero de la moto, o sea, no sabía, entonces yo me sentía tonto, porque digo, si yo sigo así en algún momento o me caigo o me lastimo gravemente. Entonces yo dije, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nutrirme de la información que no tengo. Y Exacto. eso fue lo único que hice. Lo que, prácticamente. lo que te faltó fue hacer el curso. Literalmente, sí. El curso nada más, porque toda la información la adquiriste de forma autodidacta, digámoslo así. Sí. Ahora nos desviamos un poquito del tema, que obviamente es súper importante, pero sigamos con las modificaciones. Ujú. Ya vimos cómo compraste la moto, por qué compraste la moto, cuáles fueron tus primeras experiencias, la primera modificación, Ujú. maleteros, luces, que hiciste tú mismo esas modificaciones. Ahora hablemos de la primera modificación importante Ujú. que le hiciste a la moto. O ¿Cuál sea, o sea, importante ¿Y aquí. por qué lo hiciste? ¿Y por qué? Aquí yo Exactamente. diría que el eléctrico, o sea, por poner un punto importante, el eléctrico es súper fácil de modificar y es súper sencillo. Por ejemplo, el otro día estaba conversando con un amigo, ¿cuántas piezas tiene un motor a combustión en un auto? Uf. Y usando ChatGPT, una herramienta que tenemos hoy en día que nos facilita la vida, son más de 1000 piezas grandes o pequeñas o medianas que tiene un motor. Un motor sencillo, tomando en cuenta que es Claro. un motor sencillo, 4 cilindros. Claro, Es más otro- de es 1000 otro piezas. tema. Entonces, lo eléctrico es literalmente tonto porque son solo 3 piezas, batería, controlador y motor, y esas son todas tus piezas. Y mi primer cambio, yo sí recuerdo haber indagado bien y dije, ¿qué es lo que necesito primero? Porque si yo cambio motor, voy a tener más potencia, pero yo estaba teniendo un inconveniente, ya la moto tenía como 8 meses, y ya estaba teniendo un inconveniente de que ya no tenía mucha autonomía. Porque yo tenía baterías de plomo, grafeno, o como le quieran llamar, es la misma química al fin Plomo, del día, plomo al ácido. final del día es la misma química Exacto. que te da la misma autonomía. Y el problema que yo tenía era que de 70 de autonomía había bajado a 30. Eso Yo sí. soy una persona grande, o sea, yo peso más de 90 kilos, mido más de 1,80, Más el peso de la más el moto. peso de la moto, las baterías solamente pesaban 60 kilos, más cuando iba a llevar a mi esposa, o sea, la moto iba con peso, la autonomía era muy poca. Para yo sacarle 40 de autonomía tenía que ir máximo 30 kilómetros por hora. Y decía, en este tipo de moto es absurdo que yo no pueda superar los 30 kilómetros por hora. Ni siquiera entro al límite urbano, que son 50. O sea, estoy haciendo tráfico. Exactamente. Con una moto así. Baja la velocidad de una bici más rápido. Voy en una deportiva haciendo tráfico porque no tengo nada de distancia. Entonces yo dije, lo primero que tengo que cambiar es batería. Batería. Y eso fue lo primero que hice. O sea, fue una Cambié, modificación necesaria también. sí, fue muy necesario porque no podía llegar lejos. La carga de plomo era exageradamente lenta. A veces duraba hasta 10, 12 horas cargando la batería para solo darme 30 de autonomía. Claro. Y o sea, yo decía, esto no tiene sentido. Claro, había una deficiencia altísima de altas Altísima. baterías. Sí. Esto nos daría una idea de que para todos los que tienen motos eléctricas, si tienen motos con baterías de plomo, es muy probable que a mediano o corto plazo se las tenga que reemplazar porque empiezan a perder la autonomía. La batería es autonomía. Y ahí, Claro, y ahí pero está- hablando un poquito, disculpa Ujú. que te interrumpa. Las baterías, en este caso, de la moto del duraron poco porque no estaban dimensionadas para esa moto. Estamos Claro. hablando de Claro, una eso moto también. deportiva Claro. con un peso elevado. Esa moto Considerable, pesa más claro. de 100 kilos. Y colocar baterías de moto de plomo en ese tipo de motos No es rentable no ni es rentable, lo correcto. ni es lo correcto. Y agrégale que las baterías le agreguen un peso extra gigante a la moto de 60 Exactamente, kilos. O sea, exactamente. más de la mitad de lo que pesa la moto. Entonces ya ahí por temas de costos, de ofrecer un producto más económico al mercado, se van por la opción de plomo. Pero las baterías de plomo son muy útiles, obviamente dándole el uso que se les debe dar Claro. en la moto correcta y para de repente, porque hay muchas personas que recorren al día 15, 20 kilómetros y la batería de plomo le queda Más perfectamente, que es suficiente. Pero claro. los patinetes eléctricos, los scooters pequeños, Los scooters que van pequeños, perfectos para exactamente. los de ir y venir. Y se acabó. Exacto. Entonces, la idea no es tampoco decir esto es bueno y esto es malo, no. Tiene Si su tú, utilidad. si tú le das, exactamente, si no le das la utilidad correcta, no te va a funcionar y te vas a llevar una mala impresión. Pero es porque no le diste la utilidad correcta. Claro, y, En este caso. a veces compramos mal y luego le culpamos a la tienda, al vecino. Claro, y ahí exactamente. te agrego una opinión que he escuchado mucho, y es que dicen que no, pero es que me sale más barato cambiar la batería de plomo que cambiar la de litio. O sea, y si tú te pones a sacar cuentas, digamos que la batería te dura un año, que yo diría que es lo que daría rango decente, un año. 2 años, de 1 a 2 años. Claro, digamos un año, año y medio. En tu caso, un año. Sí, ahí me duró prácticamente un año. Sí, en el caso de estas motos, un año. Un año, sí. Y si tú recorres un promedio de 30 a 20 kilómetros, o sea, no tienes ningún ahorro ahí. No, Te, claro. te va a salir mucho más fácil Pero es que y, ¿cuánto más, cuesta? y de hecho más económico comprarte un litio y te olvidas 4, 5, 6 años de comprar batería. Exactamente, y es mucho más económico. La inversión inicial de repente es más alta, Ujú. pero siempre es más económico montar baterías de litio porque a largo plazo vas a recuperar esa plata. No, y aquí algo importante es que el litio no solo te da autonomía y tiempo de carga rápido, sino que también te da más potencia. Eso es algo que yo sentí de inmediato
cuando ya estaban las baterías de litio, Ahora, ¿qué baterías montaste? ¿De qué capacidad son tus son de baterías? 80 amperios hora, 72 voltios. 72 voltios y 80 amperios. Entonces, ¿Esas las mandaste a hacer o las compraste de...? no, esas las compré acá, La compraste aquí, directo. aquí en Ecuador. Sí. Ya, buenísimo. ¿Y de ahí cuál fue la diferencia? ¿Cómo se comportó Lo la primero que yo sentí es, o sea, tú de golpe no sientes la autonomía porque apenas estás acelerando. moto? Exacto. Yo lo primero que sentí es la caída de voltaje que tiene plomo con litio, también es abismal, porque en lo que tú aceleras, de 72 voltios tiene 84 voltios cuando está full cargado, ¿no? Ujú. Plomo, cuando yo le aceleraba, sin acelerar de golpe, sino, porque yo tampoco sé acelerar así, yo acelerando, Al arranque. arrancándole de 84 te bajaba hasta 77, En la de plomo. en plomo. Yo hago eso en litio y no baja nada, se mantiene el mismo valor. Se mantiene O sea, en ¿qué me refiero con esto? Tienes más aceleración, Ay. tienes más velocidad y menos pérdida de voltaje. Exacto. Mayor densidad de descarga. se llama eso. Exactamente. Tiene mayor densidad de descarga, tú lo puedes acelerar y la batería como si nada, inmutable. Sí. O sea que el primer cambio importante Es la batería. Es más, y yo diría que la batería es el corazón de la moto, porque aparte de que es la que te permite desplazarte de punto A a punto B, es la que también te permite cuánto va a recibir el motor de energía. Exactamente. O sea, es Sí. el corazón, es lo más importante de una moto, es la batería. En una moto eléctrica. Sí, es verdad. Prácticamente. Es lo más Oye, importante. estamos de acuerdo en que la primera modificación importante que cualquier usuario quiere hacer a su moto, Ujú. batería. Batería. Definitivamente es batería. Si tiene plomo, cambiar a litio, y si tiene litio, aumentar. Exacto. aumentar Y su aquí nos capacidad. vamos a un nuevo segmento en las baterías, que ya sería, hay gente, que esto es importante, que hay gente que quiere 100 de autonomía o 200 de autonomía mientras están yendo a 100 por hora. Entonces, aquí hay algo muy importante porque si tú quieres ir bastante rápido con toda esa autonomía, necesitas una batería grande, Claro. porque vas a necesitar más corriente y una batería más grande es más dinero. Entonces, esas son cosas que tienes que tener en consideración. Lo mismo sucede a combustión. Si tú quieres un auto que vaya súper lejos, cómprate un carro diésel. Si tú quieres un carro que vaya súper rápido, cómprate un V8, un V12, un V6, que te va a consumir más gasolina, te va a dar menos kilometraje, Pero menos mayor autonomía, velocidad. pero va a tener más aceleración, más velocidad punta. Entonces, esto es importante porque yo he escuchado a mucha gente, no, que yo quiero ir no sé cuánto y no sé cuánto, ni siquiera las motos de alta cilindrada te ofrecen eso. Sí, es verdad. Es Una verdad. moto de alta cilindrada, tú acelerándole a tope, a 200, 150, Claro. te dura hasta media hora, una hora como máximo la Exactamente. gasolina. Exactamente. Entonces eso es algo que la gente que tiene que decidirse, ¿qué quieren? ¿Ir rápido o llegarle? Es que hay mucha O un fantasía balance. también detrás de lo que se conoce como movilidad eléctrica por parte Claro. de la gente. La gente piensa que porque es eléctrico, le puedes poner como quiera, configurar como quiera, hacer que haga lo que sea, llevar 3, 4 personas encima, irte lejísimos, altísimas velocidades, Ujú. y piensan que porque la moto eléctrica costó, pongamos, $1,200, Ujú. Debe responder. debe responder a lo que tú quieras. Todas las exigencias. Sí. Pero esto al final es como todo, es como cada cosa que nosotros tenemos en la vida. Por ejemplo, yo me dedico también a la rama de la tecnología. Y a veces la gente, recién tuve un cliente que me dice, necesito un equipo para este tipo de actividad. Entonces, yo le dije, claro, con gusto, te puedo hacer una cotización. Y él me dice, no, sabes que yo ya vi varias opciones y quiero que me digas cuál me sirve. Entonces me muestra las típicas opciones de Amazon y yo, puedes usarlo, pero no te va a rendir como tú esperas. Puedes usarlo, pero no por el periodo que tú quieres para ese tipo de trabajo. No es lo mismo el tipo de trabajo que tú quieres hacer en esta máquina, Claro. es mucho más costosa y está diseñada para eso que... Ahora, Y la gente piensa que con un equipo de $200, sí. Porque Es lo a mismo veces que cuando somos usuarios nos ofrecen el cielo y las estrellas y Sí. nosotros creemos. Por la Ahora, misma ignorancia. Exacto. Como novias enamoradas. Hablando aquí nosotros como usuarios de motos eléctricas y ya tenemos varias experiencias, vamos a ver cuál creerías tú, dinos tu segunda opinión, cuál creerías tú que sería la moto ideal para la ciudad de Quito, que te ofrezca velocidad, autonomía y fuerza. ¿Cómo configurarías tú esa moto? una moto estándar urbana para Quito, tomando en cuenta las cuestas que tenemos en los distintos puntos y las vías principales que manejamos también acá. Yo estimo que podría ser algo así como la que tienes tú aquí atrás, que es justamente una moto deportiva, es pequeñita, motor mínimo 3000 watts de potencia debería ser, con batería de litio no menos de 7240 o 6040. Creo que una moto que esté dentro de eso, como básica, nos puede llevar a cualquier lugar, prácticamente dentro del ambiente urbano. ¿Cuánto crees tú que cueste esa moto? A ver, yo estimaría, ahí en los comentarios, la gente que nos cuente, que nos diga. Dejemos ese precio para Sí, yo creo que la gente nos diga cuánto debería costar una moto con motor 3000 y con una batería 7240.
Yo creo que debería ser algo básico, porque yo actualmente, bueno, ustedes vieron en el video anterior el scooter que tengo y prácticamente pasó a ser un scooter de 3000 watts con batería de 60-40 y tengo la autonomía que necesito y puedo ir a donde quiera con o sin carga, puedo moverme en cualquier ambiente, en cualquier terreno, pero claro, eso también son costos. No salió barata esa moto. No sale Nada barato. Ahí yo diría que hay puntos claves, como por ejemplo, cuál es el peso promedio que vas a estar llevando y por dónde vas a estar metiéndote, porque si es para diario, para ir tú a buscar, o digamos, llevar a tu pareja al trabajo y después irte tú a tu trabajo y regresar, Digamos que la moto tenga autonomía, fuerza y velocidad. porque yo diría, Digamos que tenga todo lo que cualquier usuario quiera. Quiero ir rápido, quiero ir lejos ujú, y quiero subir la mayoría Y de llevar las peso. cosas. Y aparte quiero ir acompañado con el Forja. ¿Cuál sería la configuración en tu caso para una moto? o sea, yo sí diría mínimo 3000 watts, para 17 pulgadas mínimo 3000 watts, para 12 pulgadas yo sería 3000, 4000 watts como mínimo para que el motor tenga un caudal, porque otra cosa es que el motor pueda hacerlo, pero lo va a hacer forzado a que lo pueda hacer con un pequeño caudal en donde él no está forzado al 100%. Entonces, Como ha aprendido Cristian, en en batería yo te diría que yo creo que con 30 amperios horas te es suficiente para desplazarte donde sea en la ciudad. Con 30 amperios horas. ¿Y qué precio le colocarías tú a esa moto? Yo creo que depende del tamaño de la moto, el tipo de la moto, pero digamos un promedio de esas motos son como 1500 aproximadamente. Más o Un menos. precio de entrada. 1500, 2000 por ahí. Modelos sencillitos, Claro. básicos, con la menor cantidad de accesorios posibles, porque ya luego también los Ya. accesorios suman. Claro, y aquí, y eso dejándola como viene, o sea, con ese precio, digamos 1500, y tú dirás, ok, pero me sale más barato, por ejemplo, una V52 que 150cc. Exacto. Y entonces, exactamente, que sería como que con la que podríamos compararle a nivel de precio. a nivel de precio, y tú dirás, ok, pero la V52 me sale unos $600 más económica. Y aquí es donde te viene la ventaja de lo eléctrico, que es la ventaja a largo plazo. Exacto. O sea, el litio te va a durar la batería, depende del uso, porque hay gente que yo conozco que no la pone a cargar todos los días, porque si tú No tienes, necesitas si tú, cargarla si todos tú los días. recorres diario 10 kilómetros y tienes de autonomía 80, la puedes cargar una vez a la semana sin ningún problema. Entonces, ¿qué significa esto? Que tú no vas a estar vaciando los ciclos de carga tan rápidamente de la Exactamente. batería, y eso significa que la batería te puede durar incluso 6 años hasta un poco más. Sí, ¿A qué voy con esto? Que a largo plazo la eléctrica no necesitas hacerle nada. mantenimiento. O sea, No su necesitas Los rutina. mantenimientos son mucho más económicos. Claro, pero Entonces, la el moto de mantenimiento No tanto es que muy no sencillo. necesitas hacerle nada, sino que la moto no te pide. No te pide nada. No te pide cambio de aceite, no te pide servicio a carburador, no te pide servicio aquí de arrastre. Y la recargada, por así decirlo, en tu casa es absurdo, es súper absurdo, económico. Y mucha gente la carga en su trabajo. Imagínate, si no cargas en un lugar donde tú estás pagando, por Exacto, ejemplo, claro. yo tengo una batería gigante y yo creo que no pago más de $2 y eso que yo Es salgo. económico. Y yo recorro diario, cuando salgo diario, 30 kilómetros, Exacto. hasta 60. ¿Cada de cuánto la recargas tú? Por la autonomía que tú Por ejemplo, usas. cuando me toca ir lejos, que me toca ir a Cumbayá, hago como 60 kilómetros y la cargo una sola vez. ¿Cada cuánto? Cada semana. ¿Cuántos días? Por ejemplo, si salgo un día y un día hago 60, ese mismo día la vuelvo a cargar. Ya, pero por lo general tú Pero cuánto por lo general, cargas? si voy al gimnasio, que el gimnasio son como 4 o 3 kilómetros, menos, como 3 kilómetros y de vuelta 6. Como yo podría dejarlo hacer como 2 semanas. Ya. Pero yo normalmente la cargo cada 2 o 3 días. Es lo mejor, porque tampoco es bueno dejar que la batería llegue Que, a exacto, su mínimo. que se descargue tanto. Mantenerla en un 50%. Y aparte de eso, si tienes una emergencia, tienes tienes cómo tienes cómo llegar, cómo Exactamente. mover. Es lo más importante. Sí. Lo más Yo importante. siempre trato de mantenerla por encima de 50, 60. Por encima del 50%. así Sí. es que Y te explico también. también por qué no siempre la tengo al full, y es porque, por ejemplo, el controlador que yo tengo, el freno electrónico se activa a partir del 85%. Porque de 85 para arriba no se activa el freno No se activa electrónico. porque dice, bueno, tiene suficiente carga, Claro. protección también, Sí. porque no va a mandar, estamos hablando con un controlador grande, pero no nos adelantemos, Claro. o sea, vamos por partes, sigamos con el tema de las modificaciones. Ok, cambiaste las baterías, Batería. montaste 72 voltios 80 amperios, ya estamos hablando que la moto tiene un sistema de iluminación Ujú. más amplio. Cambió el cableado Tiene también. El espacio, cableado, sí. le cambió el cable, pero lo hizo el mismo, vamos a ver qué pasó después. Vamos a abrir la moto para ver cómo está. Batería, la última batería, luego de eso, Después de batería, yo me di cuenta que ya tengo la energía para desplazarme, pero ahora necesito la fuerza para desplazarme. Entonces, Bien. ¿qué fue lo que hice? Cambié el motor. Cambié el motor, ¿por qué? Porque el motor original de 2000 watts, ya yo me estaba tomando vías rápidas, autopistas, el motor no y da. el motor, por ejemplo, en las subidas, en la autopista subida, los autos van a 60, 80 kilómetros y yo a unos 40.
lo cual que aparte Pero es eso era que lo máximo que daba la moto. sí, O a sea, aún subir con las baterías nuevas. con la batería 40 por nueva hora. yendo con peso, o sea, con otra persona. Como acompañante. En una O sea, subida, en la subiste subida, de 30 a 40 por hora sí, con las nuevas baterías. claro, porque o sea, ya tengo el caudal, no pierdo tanta energía, pero no tengo la potencia. El motor Que el no motor sabe, no le no des- sabe, no puede administrar esa potencia, Sí. su límite es 2000. Y aparte de eso, era muy peligroso que yo vaya a 40 en una subida mientras me pasaban los autos a 60, 80 por Súper un lado. peligroso. O Y sea, que era la segunda modificación, motor, un quiere motor. montar. Entonces yo le pongo un motor le cambié el de 2000 por uno de 6000 y la diferencia fue, o sea, no tan grande porque aún estaba limitado por el controlador, Pero que tanto pero el motor ya desplazaba sus 50, 55 kilómetros en la misma subida que antes iba a 40. o sea, cuesta arriba y en plano, O sea, ganaste 15 kilómetros Sí, promedio de pero velocidad. cuesta arriba. Cuesta Por eso, arriba. cuesta arriba. En plano, En plano sí gana un poco más de velocidad. ¿Cuánto te daba? En primera velocidad yo recuerdo que con ese mismo controlador stock, o sea, batería, con la de 80 amperios. exacto, con el controlador stock, yo en primera llegaba como mucho a 40 kilómetros por hora. Y cuando ya yo le cambié batería y motor, con el misma configuración de controlador, llegaba a 60, 65 En kilómetros. primera velocidad. En primera ¿Y velocidad. en tercera? En tercera llegaba como 85 más o menos. Que antes no pasaba de los 70. O sea, y te hablo de GPS, no te hablo de lo que marca el tacómetro. Claro, ya estamos hablando de velocidad por GPS. Por GPS, exactamente. Porque al Precisa. cambiar Sí. el motor también le ayudó muchísimo a administrar mejor la energía de las baterías Sí. nuevas y claro, eso te permitió ganar Ya. 15 kilómetros. Entonces más de hablamos velocidad. motor, batería y faltaba el controlador. Claro. Y bueno, aquí sí es importante que el cableado, aquí que ustedes me ayudaron haciendo el cableado, cuando yo le cambié el motor, me ayudaron haciendo el cableado, porque, o sea, yo no sé de electrónica como tal, lo que yo había hecho Sí, nos era dimos cuenta. investigación, investigación por mi propia cuenta Claro. y bueno, ustedes pusieron conectores, o sea, súper chévere. Sí, y ya luego, o sea, ¿qué controlador montaste y por qué te fuiste por ese controlador? Aquí te cuento que es una historia, la moto ya tiene historia, Sí. y yo quería un controlador que me permitiera desplazarme sin problemas, que pudiera rebasar sin problemas, que la autopista no fuera un problema. Y me fui por un controlador Botol 260 de 600 de corriente de fase, que Monstruo. era un controlador súper grande que Es un tenía ladrillo. con un disipador de aluminio Aluminio. súper ancho y todo. Y ya con ese controlador era una bestia la moto. O sea, ya en primera me llegaba a 80 kilómetros por hora, segunda le sacaba como 110, tercera una sola vez le saqué 150 con ese controlador. Ya, ahí sí se completó el conjunto Claro. y ya teníamos batería, motor, controlador y la moto ya era otra cosa. Ahí ya era otra cosa. Ahora sí parece una deportiva con Ahora ese sí era controlador. deportivo, muy bien. Ganaste Sí. de ir a 80 kilómetros máximo en plano Ujú. con la moto relativamente stock anteriormente A 150. a 150. 150. Y aquí vamos a entrar en un tema otra vez de ignorancia o de aprendizaje. ¿Qué aprendizaje? Porque- La ignorancia nos lleva al aprendizaje. Exacto, por eso lo digo así. Y el punto es que yo decía, el controlador no se calentaba, el motor tampoco se calentaba, ni las baterías. Yo decía, yo creo que le puedo exigir un poco más. Guiándote por la temperatura. Sí, de que yo le tocaba y todo eso, exacto. Sí. Y yo recuerdo haber empezado, de hecho, incluso contraté a alguien para que me ayude o sea, que me enseñe a usar el controlador y todo. Y era una persona de Filipinas. Y logramos una performance, o sea, mucho más superior de lo que tenía al inicio, Wow. ese controlador. Y aquí donde viene el tema que estoy mencionando del aprendizaje, porque luego que culminé con esta persona, yo mismo me puse a cambiarlo. Sí le mejoré el rendimiento un poco más. O sea, estamos hablando de la configuración interna. La de configuración computadora. interna de la computadora del controlador, por así decirlo. Esos aprendizajes son caros a veces. Fue muy caro, sí. Sí, hombre. Ya vamos a saber por qué. Y te cuento que la moto tenía o sea, revolucionaba súper rápido, que te digo que el 0 a 100 lo haría que como en 5 segundos, Sí. aproximadamente. Claro, y hacerlo de golpe en esa moto, eso es hacer caballito. Y no podías acelerarle de golpe por eso mismo porque se te iba para atrás. Pero te digo que cuando yo le hice eso, el motor agarró un sonido hermoso, suena casi que como una Sí. turbina de avión, Tenemos videos. pero le estaba haciendo daño al motor y al controlador sin yo saberlo, porque aquí yo diría que es algo que pasa creo que en todos lados, es que las motos las venden sin sensores importantes. Sí. Si tú te vas a un auto, tú puedes ver la temperatura de tu motor, puedes ver la temperatura, no sé, de los neumáticos, o sea, puedes ver temperatura, porque recordemos que el enemigo de la electricidad es el calor. Exacto. Y yo no tenía visibilidad ni noción tan clara de eso y estaba saturando el performance de la moto. Con contarte que en la autopista se me apagaba
porque se sobrecalentaba el controlador y el motor se apagaba y me tocaba rápido orillarme y así. tomando en cuenta que contrataste una persona de manera online en el extranjero para que me imagino que era un experto, Sí. algún experto, y aún así no tampoco se percató de eso. Porque No, él me configuró y él me enseñó. Yo Él enseñó después de forma correcta. yo me puse luego a experimentar un poco tú mismo, más. porque tú dijiste no calienta, subamos. Claro, Sí. Dale como el sonido, no distorsiona, dale más volumen. Tal Claro, cual. al final, como todo, ¿no? Cocina de esta manera, no, y él va y le echa el ajo. Y resulta que no es así. Exactamente, se pasó de sal. Se pasó de sal. Ya, ¿y qué pasó? O sea, y al final de cuentas, o sea, ¿qué resultado te dio haber hecho esa modificación? La modificación sí me dio mucho más velocidad. O sea, en segunda ya superaba que los 130, creo. En segunda velocidad. Revolucionaba súper rápido la moto y sonaba precioso. Una belleza. Sí. Pero como te cuento, o sea, eso es una problemática de que uno no tiene visión de las temperaturas. Muchos de los motores que venden aquí, por ejemplo, no tienen ni siquiera sensor de temperatura. Que ya un motor de 6000 debería tener. Que debería, pero la gran mayoría, digamos el 90%, no tiene sensor de temperatura. Los controladores tienen sensores, pero la mayoría lo tiene en su propia aplicación. Y es mentira que tú vas a ir a 100 kilómetros por hora y vas a sacar el teléfono. Ah, voy a ver qué temperatura estoy. Se supone que tiene que estar en el tablero todo eso. Exacto, entonces, por ejemplo, un auto y hecho en motor de combustión, eso es casi que una norma obligatoria de que Claro. tú tienes la temperatura de tu motor o de tu gasolina, de lo que sea. Lo que pasa es que recordemos algo, tú estabas modificando Sí. la moto, o sea, no fue que la moto vino así estar. Exacto. Tú estabas modificándola como, con Por mucho eso te digo. entusiasmo, con muchas ganas, y no tomaste en cuenta Sí. ese parámetro. Ahí es donde voy al punto de aprendizaje porque Ujú. debía haber tenido una visión para estar haciendo esos cambios de exigirle más. Claro, porque también es que le estabas exigiendo, Sí. o sea, 120, 130 en una moto es rápido. Claro. Aquí, por si acaso, ¿no? Las configuraciones actuales de la moto de nuestro super amigo, Cristian, el Super Speed, el más rápido de la comunidad ahorita, de Speedy González. ¿no? Speedy González, son basadas justamente en las modificaciones que ya hizo posteriormente a lo que vino de estándar, porque estándar la mayoría no tiene ni por qué preocuparse, Claro. pero ya tomando en cuenta o en consideración todas las modificaciones que uno va haciendo, uno ya debe ir analizando qué otra cosa necesito para que esta modificación Se asegura. funcione bien y se hace. Exactamente. Aquí yo recomendaría que antes de ponerse a inventar, probar, prueba, ensayo y error, es buscar un experto, literalmente. Claro. Porque si yo hubiera dejado, por ejemplo, la configuración que me dejó la persona que contraté, aún no tendría. ¿Qué tendría? ¿Qué tendría? La Y controladora. seguir las recomendaciones de sus técnicos. Exactamente. Sí, porque al final del día lo que pasó con ese controlador y ese motor es que los dos tuvieron un cortocircuito y se quemaron. Se quemó motor y controlador. Sí. Por subirle la tensión, la corriente, la potencia. ¿Y sabes qué fue lo bueno? Que fue llegando a la casa. Bueno, hay que verle el lado positivo a la Y cosa. estaba llegando a la casa y suena que ¡buu! Y ya no aceleraba. Ya, Dios. Y ahí ya fue. Y entonces, Hablando un poquito de lo económico, más o menos, un estimado, ¿cuánta plata se perdió ahí? uy, se Un perdieron estimado, no queremos números exactos. un por estimado curiosidad. como 1.200. 1.200 dólares. O sea, tu chiste de modificar. Sí, fue una bromita súper costosa. Pero bueno, Aprendiste la lección. aprendiste la Sí. lección. Así nos toca aprender a los hombres. Claro. Pero- Y te diría que los proyectos también son así. Es que esto es un gran proyecto y los proyectos es inversión y, Sí. y se pierde, o sea, Fallo y error y también. los proyectos en todos los ámbitos. Cualquier proyecto hay Sí. que hacer una inversión. Y volviendo al tema de la controladora, lo que hice a continuación fue poner una controladora más potente que la que tenían. Y el motor igual de 6000. El motor de 6000, pero la controladora ya no era de 600, ahora es de 700. Esa es la que tengo ahora, 700 de corriente. Y amperios. ahora esta controladora sí te permite manejar ese motor con tranquilidad. Y Puedes llegar a tercera. y- ¿Cuál es tu mayor velocidad? Y aún no le he sacado la máxima Ya. velocidad, pero ya en primera supera los 80 kilómetros por hora. en primera. En primera velocidad. Y de hecho, yo creo que estando full cargadita, que aún no lo he probado, pero estando yo solo, yo creo que llega a los 90. Estando Full carga. en full carga. Imagínate. Buenísimo. Y uno en primera en ese aparato, en ese gesto yo de la otra vez, imagínate. Yendo en primera 40 y eso que rogando. Menos. Claro, lo que pasa es que tienes que tomar en cuenta que la No, claro, es una modificación. Está orientada a la Claro. velocidad. Claro. Está orientada a la velocidad. Claro, aquí la moto de él es una moto estilo ninja, una moto deportiva, una moto diseñada para sacarse el aire en pista. Exacto. Y claro, también en cambio es una moto, es un scooter eléctrico para el tema peso, Es más rango utilitario. más corto, sí, es más utilitario. Exactamente. También quiero velocidad.
Ahí te toca comprarte una Porsche Cayenne que es utilitaria y bueno, Sí, es verdad, la V8, una Urus, una Urus. la V8 Biturbo. Ah, que es Exactamente. suficiente. Yo tengo en mi scooter un espacio grande. Él le puedo poner un V8. Sí, sí. Se nota un papel B8. Un six pack es lo que te cabe. No, sí caben varios six. No, de una. Entonces, bueno, la moto. Bueno, volviendo al tema de la controladora, aquí Ya, exacto. para salir de la controladora original viene con 80 amperios de fase, 80 amperios. Yo cambié esa por la de 600 que quemé y luego ahora le puse una de 700 que es la que tengo actualmente y esa está configurada o sea, por un experto y yo no le he querido meter mano No. porque la verdad como está ahora mismo funciona muy bien. Exacto. Tú dices eso de Entonces, 600, lo de 80, la primera es amperaje, la de Sí, sí. 600 es amperaje, la de 700 es amperaje igual. Sí, es Sí. corriente de fase, sí. Ya, La corriente que puede manejar El- cada ajá, fase del motor. del motor. anoten. Sí, porque eso también hay dos tipos de corriente. Corriente de la batería de descarga, bueno, digamos tres corrientes. Amperios horas, que es la autonomía, por así decirlo, más sencillo. La capacidad de Tenemos el carga. amperaje de descarga de la batería, que es qué tanta corriente se puede bajar de la batería, y tenemos la corriente de fase, que es la del motor. Exactamente. Muy bien. He aprendido bastante. Ni yo estoy Mi pupilo, entrando. nuestro pupilo Cristian acá aprendió bastante. Muy bien. ¿Y cómo no va a aprender si pagó un curso de $1,200? La plena, ¿no? Así aprende o aprende, porque el dinero no crece de los árboles tampoco, ¿no? Claro. Entonces está muy bien. Bueno, es de verdad un gusto poder escuchar de tu parte la satisfacción, los dolores de cabeza, el entusiasmo que te ha generado tu moto, la experiencia que te ha generado, que te ha llevado a adquirir nuevos conocimientos. También, ¿cuál es tu profesión? O sea, ¿a qué te dedicas? O sea, yo soy programador. O sea, Eres programador, Ah, muy distinto a lo que es, digamos, ingeniería eléctrica. Sí, Ya estás manejando términos del área eléctrica. sí. Amperaje, voltaje, todo. Entonces, el entusiasmo empuja a eso, a aprender cosas nuevas, a arriesgarse, a querer modificar un proyecto. Y eso es buenísimo. O sea, eso es lo mejor la mejor etapa que uno puede vivir en la vida cuando uno tiene su propio vehículo. ¿En tu caso es tu primer vehículo o ya habías tenido antes otro carro, moto? No, propio, este es el primero. Es tu primer vehículo, Sí. tu primera moto, tu primer proyecto. Sí. O sea, de verdad es una maravilla y es un gusto. O sea, poder escuchar esas experiencias a mí me entusiasma más a seguir en el mundo de la movilidad, todo, porque hoy en día, ¿qué tienes? Hoy en día tienes una moto deportiva, rápida, segura, que tiene muy buena autonomía, obviamente cumple todas tus necesidades, es lo que tú buscabas y la satisfacción de levantarte un sábado en la mañana, encender tu moto y decir, ¿qué más le hago? Ya tiene todo. O sea, debe ser increíble, debe Sí. ser muy chévere, o sea, es un logro, es tacho de la lista de mi De hecho, vida, ya logré esto. de hecho, yo diría que aún no está completada porque aún me falta cambiarle algunas cosas en la batería. Por ejemplo, yo le compré un BMS, que es Ya. que, o sea, para que tenga su caudal del BMS, porque actualmente tengo dos baterías que funcionan como una sola Claro. y me gustaría que sea una sola y que tengan un solo BMS. Entonces, Ahora vienen modificaciones sí. modificaciones de Bueno, y aparte de eléctrico, también le he hecho modificaciones a nivel de chasis, porque, por ejemplo, en la horquilla le he reforzado, en el chasis también lo tengo reforzado un poquito, porque, o sea, más velocidad, más aceleración, y la moto no está hecha para eso. a nivel de freno sigue original con los mismos frenos. Sí, está original. Pero es con que te freno. compensa el freno eléctrico. Pero te cuento, en la ciudad yo utilizo muchísimo el freno eléctrico. O sea, usa más el freno eléctrico. que Y el si freno tú mecánico. eres una persona, digamos, sensata, inteligente o racional, tú vas a frenar con distancia, con tiempo y no necesitas estar cada rato frenando. Pero de en el golpe. caso que necesites una frenada de emergencia, la moto te responde muy bien Responde, porque tiene los sí, frenos mecánicos originales que son muy sí. buenos, es doble disco delantero Ajá. y el freno eléctrico que con la nueva controladora es un Este freno. no tiene ABS, ¿no? No. El electrónico sí tiene ABS y tú lo sientes cuando tú vas frenando en la autopista más que todo. Tú usas el freno electrónico y tú sientes como el motor se detiene, se suelta, se Sí, detiene y se Claro, suelta. porque sabes que puede pasar ahí, que puede generar un pico de recarga muy alto Sí. y puede dañarse la controladora. Eso Bueno, es pero por seguridad, eso se limita. por seguridad del Ajá. usuario y por seguridad del dispositivo como tal. Pero igual eso se limita electrónicamente y te cuento porque en la controladora anterior yo probé mucho el freno electrónico, llegué a probar 40 amperios de freno regenerativo y es absurdo la forma en que frena, tú lo activas y te vas a 50 Inmediato. y te detiene inmediatamente. Y yo no, esto es muy peligroso, pero o sea, electrónico, una maravilla. ese freno. Sí, claro, es lo mejor. Es lo mejor. Y si tú utilizas mucho el electrónico, las pastillas las cambiarías como cada 4 años, O sea, te diría le 3 años. duplicas o triplicas la vida. Pero también depende de tu estilo de conducción. Si tú Sí, siempre andas sí. manejando muy rápido, tú necesitas detenerte rápido y ahí es donde entra la parte mecánica. Porque Sí. Yo creo que sufrí y concuerdo contigo eso mucho porque en un principio
yo cambiaba pastillas cada 3 meses, exagerado, cada 6 meses. Porque todo el tiempo Frenabas de golpe, frenaba como un completo ignorante. claro. Pero claro, ahora ya me manejo también bastante con el freno regenerativo. Ujú. Eso es una cosa de otro mundo. Si tú sabes manejar el freno regenerativo, sabes en qué tiempo debes activarlo Exacto. para que el scooter baje la potencia y al final ya solamente dale un apretoncito y se Como acabó. ya. quizás con el freno mecánico. Exacto. Ajá. Entonces, Sí, no, muy es mejor. otro nivel. Pero ¿sabes qué me llama mucho la atención por la parte de la moto, Cristian? Te hago una pregunta rápida. Ajá. ¿Tú prefieres tu moto así como está, con toda la experiencia que te dio y todo lo que gastaste, o haberla comprado ya lista así como está? Pues lo que pasa es que aquí hay un punto importante y es el conocimiento. Yo al inicio no Por eso, sabía nada. pero digamos, hoy en día, que ya Ujú. sabes, si yo te digo, Cristian, te vendo la moto ya tal como Ujú. está, o te sigo vendiendo la idea de que tú armes tu proyecto. Ya conociendo tú lo que pasaste, ¿qué escogerías? Yo- ¿Comprarla lista yo- o igual armar tu proyecto? Yo diría que lo más fácil es siempre comprarlo ya listo. Es lo más fácil, pero ¿qué harías tú? O sea, como usuario, ¿qué preferirías tú una vez que ya pasaste? Si te soy sincero, yo empezaría el proyecto de nuevo y lo haría diferente. ¿Por qué? Porque Vale, ya, diferente. ya aprendí otras cosas que ya ahora no las voy a aplicar o en este ¿Y plazo qué no las voy a aplicar. cambiaría? ¿Qué sería distinto? Si El, empezaras tipo- el el, proyecto? el tipo de motor y el tipo de horquilla. O sea, cambiaría de motor de hub, me iría a motor central. Motor central. Sí, y pondría uno explícitamente de la marca Socean, que O sea, tenemos tienen una belleza de motores centrales refrigerados con agua. O sea, y te digo que ¿Y has probado una moto con motor central? sí, sí las he probado. ¿Y qué tal la diferencia? O sea, la respuesta en el hub es más rápido, Ya, pero el torque en el central es más potente. tiene mayor torque. Sí, pero Sí, es verdad. eso también depende de muchos otros factores, pero ese es el resumen. Sí, en resumen se Sí, puede sí. decir. Eso es verdad. Es la primera impresión cuando comparas, pruebas ambos tipos de motor. Exacto. O sea que tu próximo proyecto va a ser motor central. Sí, Ya dijo el cambio. o sea, si yo podría empezar de cero con el conocimiento y sin quemar nada. pero puedes comprar otra moto y hacer un. Comprarte una un de segundo combustión proyecto. sin Una motor. moto para mi moto, para que no se sienta sola. No, Ese proyecto es comprarse una moto ninja sin motor y mandarla ya todo el Sí, de hecho, yo he investigado con muchos chicos que compran solo el chasis. Sí. Compran el chasis, le compran el encadenado que dicen o el fair kit y después la arman. Pero, o sea, ¿cómo lo haría yo del inicio si tuviera o podría volver a hacerlo del inicio? Yo compraría ese motor central, le compraría una horquilla que sea un poquito más larga y que sea más reforzada, porque eso también te va a permitir cambiar las llantas mucho más sencillo. Exactamente. Y el mismo controlador, y sí cambiaría la batería también. Iría por una batería con otro tipo de celda, tipo la Samsung 50S, o me iría por la Baterías con mayor densidad de descarga. de descarga, exactamente. Exactamente. Esas son las baterías Pero te que comúnmente cuento, usan los drones. Los drones usan Exacto. baterías de 10, 20, 30 C de descarga. Eso. O sea, Y una te batería que- digo que ese enfoque no es para llegar lejos, es para No, ir rápido. O y sea, rápido. pero no tanto en velocidad final, sino en aceleración. En acelerar. Ya son motos de competencia. Exacto. Ya estamos hablando de motos de competencia. Es otro nivel de movilidad eléctrica prácticamente. Ya estamos Sí, a sí. otro nivel. O sea, que estamos hablando que el proyecto duraste más o menos ¿cuánto? 6 meses, un año. El proyecto no termina. Pero hasta ahorita, ¿cuánto tiempo lleva? El primer cambio, Desde que compraste las baterías, digamos así. eso iba a decir, el primer cambio grande, que es la batería, el cambio importante, es como año y medio aproximadamente. Hasta la fecha, Sí. un año y medio. O un poco menos de año y Yo medio. creería que un poco menos. Un poco si menos. recuerdo cuando montamos esa batería. Ajá. Más o menos un año. Sí, como un año más O sea o que menos. en un año tú pasaste de tener una moto de 2000 con baterías de plomo a tener una moto de 6000 vatios con baterías de litio de muy buena calidad porque funcionan muy bien. Una moto deportiva, prácticamente Sí. una moto deportiva. Sí. Y ha duplicado potencia, autonomía, torque. Todo, no ha duplicado, ha triplicado todos Sí. esos valores, hasta más diría yo. Y todo se ha logrado con entusiasmo, obviamente con dinero, ¿no? Pero bueno, con entusiasmo, con ganas de modificar su proyecto y con una visión que es quiero una moto deportiva, quiero una moto rápida. Entonces, eso, ¿sabes qué es lo que me gusta de todo eso? Que no es algo tan difícil, No. porque tú como programador te fuiste a ese proyecto, aprendiste terminologías eléctricas, Ujú. hiciste las primeras modificaciones y la moto ahí está. La moto no se incendió, no explotó, como muchos Claro. dicen, ay, que va, ahí está la moto. Entonces, es una moto rápida, segura, confortable, porque es muy cómoda, la he Sí. probado, y te está dejando muchas experiencias, mucho conocimiento, y lograste tener una moto que si esa moto hoy en día se vendiera, sería carísima. O si yo voy a un sitio a comprar una moto con esta ficha técnica, sería muy cara. Claro. Y él la logró armar.
¿sí me entiendes? Entonces eso cambia todas las reglas del juego, porque, digamos, tú quieres una moto de combustión que sea igual de rápida que una Kawasaki 1000. Aquí estamos hablando ya de mucha plata en ese caso. Exacto, y de mucho conocimiento. ¿Sí ves? Yo tengo mi motico de 150 cc y el vecino tiene una moto, una Kawasaki 1000. Yo la quiero, no puedo modificar mi 150 cc. Claro. Pero con una eléctrica sí. Eso te iba a Si decir. tuviese una eléctrica, le cambio motor, controlador Y batería. y batería. Ponte que no sea el mismo chasis, no sea la misma marca, pero sí da los mismos resultados y lo más importante, da la misma satisfacción. Eso te iba a mencionar, y es que para ser rápido en eléctrico es mucho más barato que en gasolina. Exactamente. Es mucho más económico. Y de más hecho, sencillo. Ojo, no fácil, ¿no? Porque al final No. todo tiene su complejidad, pero sí más sencillo porque son menos No, yo me componentes. refiero a fácil a nivel económico. O sea, gastas Ah, bueno, menos, gastas menos, menos exactamente. dinero. Exactamente. Tú puedes obtener la aceleración de una 600 con menos dinero que comprar una 600. Exactamente. Sí, es verdad. Sí. Claro, al final son dos mundos distintos, ¿no? No estamos Sí. queriendo comparar una cosa con otra, pero sí comparar en lo que tendría que gastar. Claro, porque si ahora te quieres ir a la misma velocidad punta y si tienes que soltar mucho más dinero. Claro. Sí, pero bueno, llegar a 200, 300 kilómetros por hora tampoco es que aquí en Ecuador se nos permita Sí. la carretera, no solamente por lo malo, sino por las curvas y todo eso. No, y que las vías tampoco están en el estado mejor para eso. posible, óptimo para Exactamente, esa velocidad. exactamente. Además que es peligroso también. Aquí al final también otro aspecto que es importante entender, según mi lógica, mi entendimiento, una moto en el aspecto técnico que tienes, te resultó tenerla en motor 6000 con la batería que tienes y todo, armándola, si comparamos precios con motos que son en el mismo nivel, porque yo he visto que hay varias tiendas que te ofrecen potencias similares, Ujú, unas motos de $6,000, $8,000, $5,000 promedio. ujú. Claro, eso va a depender también de todas las tecnologías que hayan aplicado para su correcto funcionamiento y demás Ujú. cosas. En el caso tuyo, la moto, así un random aproximado, ¿cuánto más o menos costaría la moto así como está? Tu moto, con el trabajo que tú le has hecho. Ujú. Yo diría que con estas características, porque o sea, el motor es 6000 nominal, está configurado ahorita a 280 amperios de corriente, porque la batería puede proveer eso con su BMS. Y o sea, si calculamos eso, esos son como 18.000, 20.000 watts de pico. Y o sea, yo creo que una moto con esa característica estaría como por los 8, 6, 8.000, hasta 10.000 por allí. Ya. O sea, esta moto sale, bueno, con esa configuración, si tú me dices precio... Pero tomando en cuenta los 1.200 que de- perdiste o sin tomar en cuenta. No, sin tomarlo en cuenta. O sea, claro, o sea, aquí lo que yo quiero entender es, ¿sale más caro modificarla a este punto? No, sale más barato armarlo. Claro, Sale más barato armarla. Y si sabes escoger tus proveedores de tus piezas, más barato todavía. Ya, entonces, supongamos, moto similar, precio estándar, de fábrica, X proveedor, $8,000. Tú te compraste la moto, $1,200, $1,500, promedio, me imagino, más todo lo que le has hecho, ¿qué precio sería el que tú le pondrías a la moto? No me voy al precio de lo que venden, sino Ujú. de lo que tú más o menos le estimarías a O la más o moto. menos cuánto crees tú que se gaste. Una persona diga, quiero modificar, alguien que esté viendo este Ya video, está, O sea, ya diga, quiero modificar, Sí. tengo mi motico igual de ese Ajá. mismo estilo y la quiero modificar. ¿Cuánto más o menos debo invertir Exacto, para ojo, que modificar? no es de una vez, sino es progresivo, pero ¿cuánto? Un total, un estimado. Bueno, tú vas a gastar más o menos ¿cuánto? Serían como $3.000. $3,000. 3.500 de promedio. Digamos Más el valor de la moto original. $4,000. Sí. No, incluido el valor de la moto. Incluido el valor de la Claro. moto. No, O más del valor de la moto. no, más el valor de la moto aparte. Ah, o sea, $3,000 de modificaciones Más el valor de la moto. Ya, entonces, claro, aquí esta pregunta Era que era, modificaciones, 3,000. ya, esta Sí. pregunta era muy importante porque a veces en los usuarios también dicen, ¿para qué le voy a modificar si me va a salir más caro? Mm, ¿Para qué le voy a poner esto si al final no me va a compensar? Aquí en las modificaciones uno venga también a largo plazo, ¿no? Según el tipo de utilidad que uno le vaya a dar a la moto, el tipo de Eso. componentes que vayamos a utilizar y todo lo demás. Y aquí esto era porque sí hemos visto motos eléctricas a costos bastante altos y ya vamos entendiendo que la modificación, si yo quisiera llegar a algo similar o algo parecido, tomando en cuenta que la moto de él es deportiva, pues un promedio de 5,000 versus 8,000, $10,000 es un ahorro brutal. O sea, es muy bajo.
Sí, y eso sin meter... Volvemos al principio, Es no muy se bajo. gasta tanto No se gasta modificando todo. Sí. Y algo que puedes hacer en eléctrico que no puedes hacer como tal en la de combustión es que puedes ir incluso mucho más allá. Si tú quieres más autonomía, cambias batería. Si quieres más potencia, cambia controlador y motor. Si quieres frenos más fuertes, puedes cambiar incluso el Todo sistema de controlador. frenado o el O el controlador. controlador, o sea, para usar el electrónico. O sea, eso es algo que no puedes hacer en combustión. Por eso es que, y fue lo que hablamos en el primer capítulo, en el primer video, del futuro de la movilidad eléctrica. Ujú. Y vamos a hablar un poquito de ese tema porque lo versátil que tú nos estás demostrando que es modificar la moto, no fácil, repito, sino es muy versátil. O sea, quieres más potencia, cambia esto, cambia más autonomía. Entonces, y estamos hablando que aquí todavía sigue siendo un tema nuevo. Sí. Entonces, nos ofrece tantas posibilidades, siendo un tema nuevo, que es un tema que sigue en desarrollo, que de aquí a una década, hablando de ese tiempo, vamos a tener 10 veces más opciones de las que hay ahorita. Y yo te digo y que... mucho mejores y más económicas, ¿sí ves? Porque no es el mismo precio comprar una moto tipo City Coco, que antes costaba $2.500 Sí. Carísimo. y hoy en día ya están hasta por $1.000. Y de 4.000 watts en $1.000, imagínense. La publicidad. Entonces, eso nos demuestra que al haber más opciones, los precios bajan, hay más competencia, ¿sí ves? Cada quien ofrece un producto distinto, pero van mejorando. O sea, esto de la movilidad eléctrica es el futuro, llegó para quedarse. O sea, por más que a muchas personas no les guste o haya tantas opiniones de que contamina más, contamina menos, la movilidad eléctrica definitivamente es el Llegó para futuro quedarse. y llegó para quedarse. Exactamente. Como hablamos en algún momento, tal vez el cambio no sea inmediato en 1 o 2 generaciones, tal vez, pero ya está dado el paso. Ya está dado el paso. Claro, y ahí yo te digo que todavía está muy en pañales la tecnología en cuanto a lo que es batería más que todo, Sí. porque si tú te das cuenta, un teléfono hoy en día le puede durar la batería hasta 4 días y tú lo comparas con un teléfono hace 10 años, la batería le duraba un día como Hace mucho. 5 años. 5 años le duraba muy poco, entonces la tecnología va avanzando ahorita súper Y rápido. aparte se carga rapidísimo. Mi teléfono se carga en 20 minutos de 0 a 5. Sí, por eso. Solo hay un teléfono que todavía puede darte carga varios años. Claro. Nokia 1100. Los Nokia son indestructibles, hermano. Eh, Entonces, bueno, empezamos por moto y terminamos hablando de Nokia. Está bueno eso. no, sí, la tecnología a nivel de la movilidad eléctrica está revolucionando todo, está cambiando muchísimo y esto nos está llevando también a aprender una nueva forma de vida y de conducción en todos los aspectos. Bueno, si viste las noticias recientes que una marca de teléfono Ujú. sacó un carro. Y no es que sacó cualquier carro. Eso es Xiaomi. Xiaomi. Sacó un carro que compite Sí. con Porsche. No, incluso es más rápido que el más rápido de los eléctricos que había, que era el Plaid de Tesla. Es más rápido Es que más rápido que es más rápido que el Plaid. el Plaid. Wow. Lucid también tiene vehículos eléctricos sumamente veloces que competían con Tesla. Pero estamos hablando de una marca de teléfono. Sí. O sea, Pero es que Xiaomi tuvo algunos detallitos, no sé si yo estoy en lo correcto, pero estaba revisando también, porque sí me gusta mucho el tema de la movilidad de Xiaomi. Vi el coche que ellos sacaron y también empezaron a mostrar muchas situaciones que estaban diciéndole al usuario, devuélveme o cámbiame. Claro. También, claro, eso es un... ciertos errores, obviamente, Sí. ¿no? Porque estamos hablando que están queriendo competir con O sea, es su, Tesla. es Están su, es compitiendo su con primer auto y ya de una vez entraron en ese segmento a pelearse. a pelear, Sí, y exacto, y a es poner una- a pensar en los grandes. Sí. Y es bonito el coche de Xiaomi. Sí, claro. Apple también decía que iba a La sacar su pregunta es- coche de la manzana y nunca se supo nada. No, ese yo leí hace como un año, creo, o 6 meses, que lo habían cancelado. El de Apple. Ese duró como 10 años en desarrollo y nunca avanzó ese, Nunca ese, sacaron. ese Costará proyecto. $10 millones. Imagínate. La pregunta es si el Xiaomi ese será Dual SIM o 5G. Pero bueno, yo creo que con Doble esto, botón. con esto ya creo que terminamos el capítulo de hoy. Súper interesante conversar contigo. A pesar de que somos amigos, eres amigo del taller, nos diste información que no sabíamos. Mm. Espero que esta información sea útil para todos los usuarios que quieran modificar sus motos en este estilo deportiva. Te agradezco mucho por haber venido, por acompañarnos. Sé que fue sorpresivo así todo, pero bueno, las cosas buenas a veces salen así improvisadas. Entonces, don Cristian, Placer. muchísimas gracias por venir, mi amigo. Luchito, gracias por acompañarnos. Y a todos los que nos vieron, gracias. Hasta el próximo capítulo.